Este capítulo 6 de la serie de Crisis de la Hispanidad de Ramiro y Mettu termina el ciclo de artículos que hizo Ramiro y Mettu en torno a la crisis de la Hispanidad, que es la crisis de nuestra nación. Al fin y al cabo, nuestra nación es España en tanto que fragmento de la Hispanidad, pero en realidad es la Hispanidad, la nación. La nación generada por los reyes católicos y su labor hispanizadora, civilizadora y humanista, a través de la ley de Indias, a través del concepto de inédito, por otra parte, de que españoles éramos los ciudadanos de los dos hemisferios, recogido en el artículo primero de la Constitución de Cádiz de 1812, que habla de los dos hemisferios, españoles de los dos hemisferios, ciudadanos españoles de los dos hemisferios, de ultramar, allá más en los límites del Atlántico, y de acá, la peninsular. Podríamos incluir Portugal también. Entonces, eso es la hispanidad. Y eso es nuestra nación. Y entonces nuestra nación se descompuso, dice Ramiro Mettu, por un elemento capital, que es el empeño de los españoles en renunciar a su propia forma de ser, a su propia identidad, a su propia gloria y pertenencia a una cosmovisión común. Y el empeño de traer las ideas ilustradas y afrancesadas a España e incluso traer la monarquía, y eso fue causa de la decisión de Carlos II, que al ver que no tenía descendencia, consideró que era mejor ponerse de acuerdo con el rey francés y evitar de esa manera enfrentamientos y disputas, englobando la monarquía y la dinastía francesa con la española, cosa y causa de que se iría al garete nuestra propia idiosincrasia, a introducir pues elementos masones y una visión que no coincidía en absoluto con el concepto de la hispanidad de los Austrias, en el respeto a la dignidad de los españoles de allá, considerándolos iguales a nosotros, y trasladar allí, a Hispanoamérica, todas nuestras estructuras institucionales, nuestras formas de urbanismo en las ciudades, nuestras universidades, nuestras escuelas, hospitales, y nuestra visión de la democracia, de los derechos humanos, nacidas en la Escuela de Salamanca, etc. La hispanidad en crisis, contra moros y judíos. Si nos creemos inferiores a otros pueblos, es por ignorancia de nuestra historia. Cuando ésta nos muestra la perspicacia de nuestros genios, el magnífico sentido de justicia de nuestras instituciones tradicionales, el espíritu moral de nuestra civilización, las mentes escogidas pensarán, como Menéndez y Pelayo, que la extranjerización de nuestras almas es la razón de nuestra decadencia. Al revés de los norteamericanos de vieja cepa, eternamente dedicados en estos años, según nos lo pinta Andrzej Siegfried, a defenderse de los gérmenes heterogéneos, católicos, judíos y aún orientales, que sienten crecer en su seno y contradicen su tradición, los españoles e hispanoamericanos se dieron sin reservas, a partir del siglo XVIII, a la admiración de lo extranjero, y a pesar de las protestas de Menéndez y Pelayo, y de los tradicionalistas, no habrían cejado en este enajenamiento, si no fuera porque los países que quieren imitar han caído en situación tan deplorable que ya no pueden servir de modelo ni suscitar envidias. De otra parte, esa extranjerización nuestra ha sido puramente accidental. No pudo evitar la Casa de Austria que Francia se constituyera como gran Estado nacional y consecuencia de su fracaso fue el cambio de dinastía, el afrancesamiento de la corte y de la aristocracia y más tarde el de nuestros intelectuales. Por eso dice Ramiro Mettu, no pudo evitar la Casa de Austria que Francia se constituyera como gran Estado nacional
y consecuencia de su fracaso fue el cambio de dinastía. El hecho de que Francia fuera un poder emergente en Europa, pues el afrancesamiento de la corte y de la aristocracia, sobre todo con Carlos III y seguidores, pues se produjo un deterioro de la intelectualidad que se afrancesó también y por tanto se perdió las raíces intrínsecas de su antropología. Y de aquellos polvos estos lodos. Es de entender entonces por qué estamos como estamos, en España y en Hispanoamérica. Teníamos que volver a unirnos y recuperar eso que estúpidamente perdimos y sobre todo atacar ese arma de guerra anglosajona que fue la leyenda negra. Anglosajona nada más, sino también holandesa, francesa, en fin, y española. Asumimos la leyenda negra como y su gran mentira intrínseca, porque fue un arma de guerra, un arma de propaganda política de guerra. Exactamente igual que puede haber ahora la propaganda política de guerra en la guerra de Ucrania. La propaganda, la desinformación, es un arma de guerra fundamental. Sería una ingenuidad pensar que todo lo que nos cuentan los medios de comunicación actualmente sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, o de Ucrania contra Rusia, o de la OTAN contra Rusia, como queramos considerarlo, tiene elementos objetivos de defensas de una parte y de la otra no. Vete a saber. O sea, ¿por qué no nos dicen la verdad en todos esos extremos, escuchando a ambos? Y luego contrastando la información. Pero eso no se hace nunca. Y España fue la perdedora de esa arma de guerra, que fue la de construcción mental. El cambio cognitivo, la modificación cognitiva de la gente y la formación de las masas, que también describiera Gustave Le Bon a finales del siglo XIX y el propio Ortega y Gasset. Solo que Ortega y Gasset hablaba de Europa como solución y España el problema. Y Europa, como se ha demostrado, no es la solución. Se equivocaba Ortega y Gasset y acertaba Ramiro Mettu. Ramiro Mettu no estaba a favor de la extranjerización, de asumir como propios elementos extraños como referentes de civilización. La civilización tiene raíces y esas raíces son las que se están destruyendo. Precisamente las raíces, y ningún árbol se desarrolla sin raíces. Insistimos en el mensaje de Ramiro Mettu y no acabaremos con este ciclo de la crisis de la hispanidad. Insistimos porque Ramiro Mettu nos despeja los aspectos fundamentales, nucleares, de por qué nos estamos yendo al garete. Nos estamos autodestruyendo. De forma inconsciente, ingenua, incluso ingenua. Y estamos metiendo en las escuelas factores de deconstrucción cognitiva programados, con unos traidores que alimentan los intereses externos, haciendo traición a su propia patria y dañando a su propia patria. Pero la merecida quiebra de la política antifrancesa de los Austrias no quiere decir que los franceses nos fueran superiores, como tampoco el hecho de que los indios de América se dejasen matar por el vaho de los españoles. Significa que sean incapaces de civilización, sino que sus cuerpos no estaban habituados a los microbios que resistían nuestros hombres. Ya se han habituado, y ahora hay probablemente más indios en América que cuando la conquista. Algunos españoles hemos aprendido a defendernos de las tentaciones extranjerizadoras. Lo que fue, en un momento dado, razón de inferioridad, no necesita serlo siempre. Si nuestro espíritu universalista nos permitió creer en la superioridad de otros países, ese mismo espíritu nos hará volver en nosotros mismos, cuando esos pueblos se nos muestren incapaces de salir de los egoísmos que originan su parálisis económica y su descrédito progresivo. Ramiro de Mettu, contrariamente a lo que puede parecerse, no era
racista, en el sentido que entendemos hoy como oponerse al mundo islámico o al mundo judío, respetándolos, pero sabiendo que son diferentes a nosotros, que no entran parte en el juego de nuestra idiosincrasia como civilización cristiana, católica, y entendiendo que, por tanto, sus hábitos, costumbres, creencias y su forma de vida no encajan con la nuestra. No tanto el mundo judío, que tiene raíces comunes en su religión y en sus formas de vida, y por tanto forma parte de la civilización occidental, sino el mundo islámico. Y no hay por qué alarmarse por decir esto, sino simplemente que la diferencia es la diferencia y que por tanto pues ellos forman su endogamia, también los judíos forman su endogamia y nosotros formamos parte de la nuestra, de nuestra civilización, de nuestra forma de vida y de nuestra cosmovisión, y en eso no hay ningún problema. Simplemente de ahí nace el respeto al otro, sabiendo que no es como nosotros y por tanto no tenemos por qué ser nosotros como ellos. Ramiro Metu habla de la importancia del cristianismo, de la capacidad de la redención de las culpas, de que por las obras nos salvamos y que por tanto en el fundamento del bien, el fundamento de la buenomía, está el hacer el bien y ser bueno. Es elemental. Y por tanto que no vale el ojo por ojo, diente por diente, sino que Jesucristo nos dijo que nos amemos y nos respetemos. Y que por tanto en las obras está el eje de la naturaleza del hombre y la diferencia entre el bueno y el malo, el bien y el mal. Y que el carácter especial de los españoles se ha forjado en la lucha contra el Islam y también contra la lucha contra judíos, en el sentido de que los judíos no formaban parte de nuestra identidad y por tanto pues no participaban de un proyecto común de realización de la nación y del ser antropológico del mundo hispano desde los orígenes de la nación hispanista, que era la obra de Isabel la Católica. Y que frente al fatalismo musulmán se ha cristalizado la persuasión hispánica de la libertad del hombre. Es decir, que el hombre no está predestinado. Su predestinación es la capacidad de realizarse como persona y ser libre. Y ahí está la base de su dignidad. Son elementos identitarios absolutos. No cabe otra interpretación. Salvo que admitamos que vamos a un nihilismo, a un existencialismo y a una degradación de nuestra propia forma de ser y de nuestra existencia como personas hispanas. Hispanas desde la civilización hispana, nacida en 1492 y originada por eso, esa fricción, esa lucha, esa obra que Sánchez de Albornoz, que no era precisamente un hombre piadoso desde el punto de vista de la idea cristiana, católica, admitía que nos forjamos en el crisol de las luchas contra el Islam. Y eso generó una civilización, una forma de ser. Y eso, pues es así. Y quien no quiere admitirlo, pues es que no admite la realidad. O quiere cambiar la realidad, que ya eso es otro punto, otro tema, que es lo que están haciendo algunos. Cambiar esa realidad. Y esa realidad, ese cambio, si se cambia, si se modifica, está perturbando nuestra esencia del ser. Y entonces, si perturba nuestra esencia de ser, dejaremos de ser lo que somos. Seremos otra cosa. O no seremos nada. O seremos esclavos y súbditos de quienes quieren ser ellos sí mismos, en sí mismos. Y tienen una idea clara de lo que son. Porque el que no tiene una idea clara de lo que es, deja de ser.
El carácter español se ha formado en lucha multisecular contra los moros y contra los judíos. Frente al fatalismo musulmán se ha ido cristalizando la persuasión hispánica de la libertad del hombre, de su capacidad de conversión. No digo con ello que entre los musulmanes doctos predominen ideas muy distintas de las nuestras sobre el libre albedrío. En la práctica no cabe duda de que los musulmanes atribuyen menos valor a la voluntad humana que nosotros, y esto es lo que se entiende popularmente cuando se habla del fatalismo musulmán. Islam, según Spengler, significa precisamente la imposibilidad de un yo como poder libre que se enfrente al divino. Y yo no soy entendido, pero Margoliouth, el arabista de Oxford, me dice que Islam es el infinitivo y Muslim el participio de un verbo que quiere decir entregar o encomendar algo a alguien a otro, es decir, volverse completamente a Dios en la oración o en el culto, con exclusión de todo otro objeto, lo que confirma lo que dice Spengler. Si ya no lo corroborasen a diario, el abandono de los maometanos y la práctica de sus instituciones fundamentales como la administración de justicia. Es sabido, en efecto, que en los países maometanos no se persigue el robo o el homicidio, sino a instancia de parte, y si el perjudicado perdona el delito, perdonado queda. En general se perdona mucho, 70 veces 7, porque Alá es esencialmente el compasivo, el misericordioso. Nuestras leyes exigen a los hombres cierta medida de perfección. Por lo menos no han de ser ladrones, no han de ser homicidas. Esta exigencia es la expresión de nuestra creencia en la capacidad de bondad de los hombres, en su libertad fundamental. Por eso castigan los tribunales a los culpables, aunque los directamente perjudicados los hayan perdonado. Apreciamos las circunstancias atenuantes, pero suponemos que los hombres pueden siempre sobreponerse a ellas para dejar de cometer un crimen. El Islam concede más importancia que nosotros a las circunstancias y menos a la libertad del hombre. En su perdón va envuelta la creencia de que el acusado no ha podido proceder de otro modo. Nosotros, en cambio, frente al imperio de las circunstancias, que es el de Dios, afirmamos la libertad del hombre, porque la libertad del español es la capacidad de hacer el bien, la que el Señor nos prometió cuando nos dijo que la verdad nos hará libres, explicándonos inmediatamente después que ello significa libertarse de la servidumbre del pecado. Frente a los judíos, que son el pueblo más exclusivista de la tierra, se forjó nuestro sentimiento de catolicidad, de universalidad. El principal cuidado de la religión de Israel es mantener la pureza de la raza. No es verdad que los judíos constituyan en primer término una comunidad religiosa. Son una raza, creen en su propia sangre y no en ninguna otra. Son la raza más pura del mundo, porque ha evitado cuidadosamente mezclarse con las otras desde los tiempos de Esdras, a quien llamaban los hebreos príncipe de los doctores de la ley, y en cuyo libro de la Biblia puede verle el lector rasgándose las vestiduras de indignación al oír que los judíos se habían casado con gentiles, por lo que les dice que las otras tierras son inmundas. Y por tanto no deis vuestras hijas a sus hijos, recibáis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad. Y finalmente les exhorta a que hagamos un pacto con el Señor nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres extranjeras y los que de ellas hayan nacido. La prueba de no ser una comunidad religiosa, en primer término, es que no quieren prosélitos. Cuenta Israel Friedlander que cuando se admitieron fue siempre bajo la condición expresa de que con ello abandonaban el derecho a ser judíos de raza. Por esta causa fueron rechazados los samaritanos, que profesaban su religión, pero que no procedían de su sangre. Y de otra parte, un judío sigue siendo judío cuando jura de su fe. Por ello precisamente nos obligaron a establecer la Inquisición. No podíamos confiarnos en su conversión supuesta, porque la historia enseña que los judíos pseudocristianos, pseudopaganos o pseudomusulmanes que adoptaron cuando así les convino una religión extraña, vuelven a la suya propia en cuanto se les presenta ocasión favorable, y aunque tengan que esperarla varias generaciones. Cuenta el historiador Walsh
que en 1284 pagaron en Castilla 853.951 judíos, varones y adultos el impuesto de 3 maravedíes por cabeza, lo que indica que el número total de judíos era de 4 a 5 millones, en una población total que se calcula en 25 millones de habitantes y que la peste negra redujo a la mitad. Si hubo un momento hacia el siglo XII en que la raza judía se mezcló con los españoles, no tardó su ortodoxia en volver, como Esdras, por la pureza de la sangre y la absoluta separación de razas. Son el ejemplo que ofrecen los mejores antropólogos para demostrar que el influjo de la herencia es más poderoso que la adaptación al medio en el destino de una raza. Cuando abrigaban el intento de alzarse con España, no era para convertirnos a su religión o igualarnos a ellos, sino para poder cumplir mejor con los preceptos del Deuteronomio, que establece de una vez para siempre la duplicidad de su moral. Prestarás a las demás naciones y no recibirás prestado de ninguna. Al extraño cobrarás intereses, al hermano no se los cobrarás. Y fue por la repulsión que produjo esta doble moral entre los españoles a medida que se fueron dando cuenta de ella, por lo que no prevaleció su intento de alzarse por Israel con la península. San Pablo lo había dicho ya, y son enemigos de todos los hombres. Los rasgos fundamentales del carácter español son, por lo tanto, los que debe a la lucha contra moros y judíos y a su contacto secular con ellos. El fatalismo musulmán, el abandono de los moros, apenas interrumpido de cuando en cuando por rápidos y efímeros arranques de poder, ha determinado por reacción la firme convicción que el español abriga de que cualquier hombre puede convertirse y disponer de su destino, según el concepto de Cervantes. El exclusivismo israelita es, en cambio, lo que ha arraigado en su alma la convicción de que no hay razas privilegiadas, de que una cualquiera puede realizar lo que cualquiera otra. Estos dos principios son grandes y ciertos, y por serlos hemos podido propagarlos por todos los pueblos que han estado bajo nuestro dominio. Pero ¿acaso no sean suficientes para el éxito? Porque no han evitado que cayéramos en la superstición de valorar exageradamente las cosas extranjeras en detrimento de las nuestras. Todos los pueblos hispánicos hemos padecido y seguimos padeciendo eso que ahora se llama complejo de inferioridad, que ha constituido positiva amenaza para nuestra independencia. En vista de lo mucho que admirábamos a Francia, creyó Napoleón que era fácil empresa conquistarnos. Y no me cabe duda de que durante muchos años se ha cometido en Washington el mismo error respecto de los países hispanoamericanos que Napoleón acerca de España. Espero que para estas fechas se estará disipando y que a ello obedece la retirada de tropas norteamericanas de Nicaragua y Santo Domingo, así como la concesión de la independencia a Filipinas. Y es que, en tanto que se nos respete nuestro derecho, podemos llegar hasta arrodillarnos ante un rascacielos, pero en cuanto otro pueblo nos quiere atropellar, en nombre de una pretendida superioridad, se nos sale de lo más profundo del espíritu ese concepto de libre albedrío y de igualdad esencial que hemos ido elaborando en el curso de los siglos de lucha. Advertimos que nuestros principios son superiores a los de los extraños y oponemos al atropello una resistencia que hace vana, por demasiado costosa, cualquiera tentativa de sojuzgarnos, incluso como se está viendo en esta temporada, la del imperialismo económico y la explotación a distancia, porque por mucho que valgan los intereses de la casa Guggenheim en Chile, costaría mucho más a los Estados Unidos invadir a Chile y lograr por la fuerza de las armas que Guggenheim hiciera todo el negocio que pensaba. Por eso no es ya tanto de temer que a los países hispánicos se los conquiste con ejércitos y escuadras, como que ellos se dejen caer en el naturalismo, que es el letargo del espíritu. Rabbi Maito dice que los rasgos fundamentales del carácter español están marcados por la lucha contra moros y judíos y por tanto la convicción de que libre albedrío, en contradicción con el fatalismo musulmán predestinador del destino de las personas al margen de su voluntad, y por tanto librándoles de la responsabilidad de hacer el bien,
y del credo en que el ejercicio del bien provoca la satisfacción del destino vital del hombre más allá de la muerte y de la salvación eterna, pues ese fatalismo musulmán está absolutamente contrapuesto a el libre albedrío que dispone de su destino, el destino del hombre, según el propio Cervantes manifestaba en su concepto. El exclusivismo israelita dice que ha arraigado en su alma la convicción, en el alma de los hispanos, la convicción de que no hay razas privilegiadas, de que una cualquiera puede realizar lo de cualquier otra, la de cualquier otra. Y de ahí viene ese otro sentido antropológico de la civilización hibridante, del mestizaje, del respeto a las otras personas, eso sí, de la necesidad de convencerlas de que hay otra forma de vida distinta de la de procurarse el hedonismo y procurarse el ejercicio sin fin de las obras sin ningún malestar de conciencia, porque las obras no sirven para nada al efecto de salvarse y por tanto es el destino de Dios sobre cada uno de nosotros el que nos salva o no nos salva, que es la teoría protestante y la teoría del mundo del Islam y la teoría judía, ¿no? Todos los pueblos hispanos hemos padecido y seguimos padeciendo, dice, eso que ahora mismo se llama complejo de inferioridad, que ha constituido positiva amenaza para nuestra independencia. En vista de lo mucho que admirábamos a Francia, creyó Napoleón que era fácil empresa conquistarnos. Y dice, y no me cabe duda de que durante muchos años ha cometido en Washington el mismo error respecto de los países hispanoamericanos que Napoleón acerca de España, por la pérdida de esos elementos fundantes que acabo de decir. La pérdida de la lucha por la dignidad humana, en el sentido antropológico, y la indiferencia en cuanto a las razas. Y ese elemento nos diferencia, según Rabbi Mektu, de moros y judíos, lo cual no quiere decir que no respetemos esas religiones y sus formas de vida, pero no son las nuestras. Abrimos una pieza fundamental en este colofón de la serie de la crisis de la hispanidad con este epígrafe La conquista del Estado. Según Ramiro de Mektu, pues la pérdida de los referentes básicos de nuestra esencia, de ser, nos ha llevado a la incapacidad de analizar nuestro lugar en el mundo y para qué estamos aquí. Y eso se demuestra en la degradación absoluta de las instituciones y del sentido de lo que es la democracia, de lo que es el deber de las instituciones, para qué están las instituciones y cuál es su destinatario, su objeto. Su objeto no es el potenciar a los partidos políticos para que generen un cuerpo político separado del pueblo y esclavizando al pueblo y poniéndolo a merced de sus servicios y necesidades, de los partidos me estoy refiriendo, sino el destino del aparato del Estado como tal, es el servicio al pueblo, el servicio al bien general entendido como el bien colectivo, es decir, el desarrollo de todas aquellas potencialidades y capacidades de los individuos para que a la vez que sean ciudadanos al servicio del Estado, el Estado esté al servicio de los ciudadanos, es decir, que todos formemos una especie de integración en la unidad de la patria, de nuestra nación, del destino común. Y hace un diagnóstico perfecto del mundo de hoy, en aquel tiempo. Es decir, tengan ustedes en cuenta que esto fue hace 90 años. Y sin embargo, leyendo de nuevo, releyendo lo que hizo en sus escritos Ramiro de Mektu, en su pensamiento ideológico y político,
y en su diagnóstico de la naturaleza de nuestro ser como comunidad, tenemos el diagnóstico perfecto de lo que nos está ocurriendo hoy en las sociedades hispanas, y más en concreto en la española. La conquista del Estado. Todo lo que hemos dicho, en efecto, induce a pensar que se está alejando el peligro de una extranjerización definitiva de los pueblos hispánicos. Ese peligro no se desvanecerá nunca del todo, porque sus tierras son tentadoras, por lo grandes y ricas, pero no hay duda de que disminuye con la crisis de las grandes naciones de Occidente, que no es transitoria, sino definitiva, por haber fracasado los principios ideales que las guiaban con su consiguiente desprestigio, que la ha hecho perder el poder de fascinación que ejercían sobre el resto del mundo y, en particular, sobre nuestros países, y, en el caso de los Estados Unidos, con la necesidad de dedicar buena parte de sus energías a defender su tradición puritana frente a los pueblos extranjeros que habitan su territorio, al mismo tiempo que el crecimiento de población de nuestras naciones aumenta su capacidad de resistencia contra cualquier propósito invasor. También se fortalece la posición de los países hispánicos con la rehabilitación de nuestros valores históricos, que de consuno efectúan en estas décadas la curiosidad extranjera y nuestras propias investigaciones. Pero la hispanidad no habrá salido definitivamente de su crisis, sino cuando afronte triunfalmente el mayor de los peligros que la acechan, que es el naturalismo, la negación radical de los valores del espíritu. Nuestra rehabilitación histórica no puede influir directamente sino en la gente culta, en la aristocracia, en la élite. Al pueblo se le ha dicho demasiado que los obreros carecen de patria para que sea empresa fácil que vuelva a emocionarse con las glorias de la hispanidad, aparte de que en España hay vastas zonas populares que nunca compartieron las ilusiones y esperanzas de nuestras clases educadas, y en América ha de descontarse la tentación que en las razas de color es tradición milenaria, apenas interrumpida por el periodo de evangelización, de dejarse vivir a la buena de Dios en la inmensidad abrumadora de la tierra. Para salvar a nuestros pueblos de la caída en el naturalismo, habría que reconstruir el orden social, colocando a su cabeza una jerarquía secular, saturada de principios hispánicos, encendida en nuestros viejos ideales, resuelta a dedicar la vida al progreso y educación del pueblo, hasta hacer que prenda entre los más humildes la fe en la libertad espiritual y el ansia infinita de perfeccionamiento. En los pueblos hispánicos hay de todo: minorías cultas, aristocracias de la sangre y de las maneras, masas manejables y perfectibles, ansias populares de progreso interior y un inmenso abandono, no sólo entre las masas populares, sino entre las clases que deberían velar por el mantenimiento y depuración de su sentido aristocrático. Hay pueblos que tratan de constituirse democráticamente, otros que han renunciado a ese empeño en vista de no haberlo podido realizar. Algunos que han hallado en el caudillismo y en el mando único la posibilidad de la paz y del progreso. Otros en que luchan la idea democrática con la aristocrática, a falta de un mando único y justo que otorgue a cada clase su derecho. Este es un momento de crisis, porque ya ha desaparecido entre las clases educadas la fe que alimentaban en poder constituirse en regímenes, como los de Francia y los Estados Unidos, ahora también en crisis, que conciliasen la democracia y los respetos sociales, el sentido jurídico y la cultura general. Las democracias de ahora no se contentan ya con esa clase de regímenes. Quieren ser niveladoras en lo económico y naturalistas, es decir, negadoras de todos los valores del espíritu en el orden moral. Es un elemento fundamental de análisis para hoy. Para comprobarlo vamos a leer algunas cuestiones, repitiendo la lectura anterior que se ha hecho por nuestro compañero en esta serie y concretamente en este capítulo. Dice: la hispanidad no habrá salido definitivamente de su crisis, sino cuando afronte triunfalmente el mayor de los peligros que la acechan, que es el naturalismo.
El naturalismo es hacer tabla rasa. Recordemos lo que decía Rousseau, ¿no? La sociedad perturba la naturaleza del hombre. Es mejor dejarlo a su aire, que crezca solo, como el buen salvaje. La sociedad corrompe moralmente al hombre, decía Rousseau. Por tanto, hay que quitar de medio cualquier elemento previo, anterior, hay que hacer tabla rasa, empezar de nuevo. Y dejarle que la persona genere un contrato social, y en ese contrato social, en esa especie de relativismo, poder llegar a cualquier efecto y resultado, sin tener en cuenta la herencia pasada. Eso era el naturalismo. Pues bien, dice, en América ha de descartarse o descontarse la tentación de que en las razas de color es tradición milenaria, apenas interrumpida por el periodo de evangelización, de dejarse vivir a la buena de Dios en la inmensa abrumadora de la tierra, en la inmensidad abrumadora de la tierra. Para salvar a nuestros pueblos de la caída en el naturalismo habría que reconstruir el orden social, colocando a su cabeza una jerarquía secular, saturada de principios hispánicos, encendida en nuestros viejos ideales, resuelta a dedicar la vida al progreso y educación del pueblo, hasta hacer que prenda entre los más humildes la fe en la libertad espiritual y el ansia infinita de perfeccionamiento. Rabbi Meitu nos habla de la necesidad de una aristocracia ligada a una democracia. Una aristocracia del saber, de la cultura, de la civilización, y al mismo tiempo que el pueblo pueda elegir a los miembros más relevantes de esa aristocracia para que actúen al servicio del bien. Y él entiende que la política no es una especie de enjuague de beneficios, de intereses propios de los que nos gobiernan y de satisfacción de la aspiración de enriquecerse a través de la política, sino que es una actividad penosa al servicio del pueblo. Aboga por esa idea y que esa aristocracia debe ser la que haga ese servicio generoso de dedicación a los demás. Partamos del principio de que un buen régimen ha de ser mixto. Ha de haber en él unidad y continuidad en el mando, aristocracia directora, y el pueblo ha de participar en el gobierno. También me parece indiscutible que ni la unidad de mando ni la aristocracia serán duraderas como no prevalezca en su conciencia y en la de la nación la idea de que los cargos directores son servicios penosos y no privilegios de fácil disfrute. Lo que se pleitea es si ha de prevalecer en las sociedades un espíritu de servicio y de emulación, o si han de dejarse llevar por la ley de menos resistencia para no hacer sino lo que menos trabajo les cueste, en un sentido general de abandono, lo que dependerá, sobre todo, de que se considere el Estado como un servicio o como un botín electoral. Nada ha sido tan funesto a los pueblos de la hispanidad como el concepto del Estado como un derecho a recaudar contribuciones y a repartir destinos. Desde luego, puede decirse que se debe a ese concepto la división de la hispanidad en una veintena de estados. De esa manera se dispone de otras tantas presidencias, ministerios, cuerpos legisladores y funcionarios de todas clases, que es la definición que ha dado el humorismo de la nueva República Española. Cuando Cuba era colonia nuestra, su presupuesto total era de unos 23 millones de pesos, 10 de los cuales se los llevaban los intereses de su especial deuda, y otros 10 el ejército y la marina, quedando apenas 3 para los servicios civiles de la isla. Dice que el buen régimen ha de ser mixto, ha de haber en él unidad y continuidad en el mando, aristocracia directora, y el pueblo ha de participar en el gobierno. Ni la unidad del mando ni la aristocracia serán duraderas, como no prevalezca en su conciencia y en la nación la idea de que los cargos directivos son servicios penosos y no privilegios de fácil disfrute. Cuestión fundamental. Claro que para que esto sea así, habrá que introducir elementos correctores y habrá que sancionar a quienes hagan
del uso de la política, del uso de la acción de gobierno, satisfacción de intereses propios. Porque eso es una corrupción de la idea de la generosidad que supone el prestar su dedicación a los demás, al servicio del bien común. Y si esa corrupción ideológica y política que trae el no tener principios porque se han renunciado a los elementos de civilización, no se cumplen, pues habrá que aplicar un reglamento de responsabilidad que lleve incluso a tener que responder de los hechos de perjuicio a la sociedad ante los tribunales y, por tanto, ser reos de cárcel o de penas privativas de libertad para aquellos que lo cometan. Estas ideas son perfectamente actualizables. Dice, nada ha sido tan funesto a los pueblos de la hispanidad como el concepto del Estado como un derecho a recaudar contribuciones y a repartir destinos. Él nos introduce otro elemento, el elemento de la corrupción de la política, que supone como una especie de asalto al pueblo, como decía un líder populista, asalto al cielo. Asalto al cielo significa conquistar el poder para hacer uso de él, de acuerdo a intereses privativos. De esta manera, se dispone de tantas presidencias, ministerios, cuerpos de legisladores y funcionarios de todas clases, que es la definición que ha dado el humorismo de la nueva República Española. Es decir, multiplicar los cargos públicos, multiplicar el aparato del Estado para repartir prebendas. Eso no es la democracia. Eso es la cleptocracia y la oclocracia, el gobierno de los mediocres que disponen del erario público para aprovecharse de su paso por el poder. Y eso ya lo anunciaba Ramiro Emetto. Pero claro, lo denunciaba como efecto y resultado de la degeneración de principios. Al hacerse independiente, cargó la metrópoli con el servicio de la deuda y con los gastos militares. El presupuesto de 3 millones no tardó en rebasar la centena. Después ha bajado a causa de la crisis, pero hubo un momento en que todos los cubanos parecían nacer con su credencial debajo del sobaco. Las dictaduras surgen en América por la necesidad de poner coto al incremento de los gastos públicos. Las democracias, en cambio, nacen del ansia, no menos imperiosa, de dar a todo el mundo empleos del gobierno. Dice también, las dictaduras surgen en América por la necesidad de poner coto al incremento de los gastos públicos. Es decir, él denuncia los gastos públicos desmesurados como efecto y consecuencia de esa deformación de lo que es la burocratización de la política y el reparto de prebendas y cargos públicos, sin fin, y ampliando los aparatos del Estado simplemente para repartir cargos públicos, cargos de funcionarios y hacer una clientela ideológica y política para, bueno, más que política que ideología, una clientela al servicio de la perpetuación en el poder de algunos pocos, creando una oligarquía partidista que al final no dejan de ser más que clanes que perturban y desfiguran el sentido originario de la democracia. Don Antonio Maura dijo de los presupuestos del Estado que eran la lista civil de las clases medias. En su tiempo apenas se conocían las reformas sociales y aún no se soñaba con dar pensiones a los trabajadores sin empleo. El Estado contemporáneo es la lista civil del sufragio universal, lo que quiere decir que su bancarrota es infalible, hipótesis que la realidad confirma con la desvalorización de libras y liras, marcos y francos, que no ha impedido que el ulterior incremento de los gastos públicos vuelva a poner a los estados en trance de nueva bancarrota. Es posible que este tipo de Estado esté destinado a prevalecer temporalmente en el mundo. Ello querría decir que todos los países habrían de pasar por una experiencia parecida a la de Rusia, y por tristezas análogas a la de su pueblo esclavizado y a la de su burocracia comunista que la hace trabajar.
De lo que no cabe duda es de que este tipo de Estado absorbente tiene que conducir en todas partes a la miseria general. Lo probable es que los pueblos de Occidente se sacudan esta tiranía del Estado antes de dejar que los aplaste. No sé cómo lo harán. En tanto que la posesión del poder público permita a los gobernantes repartir destinos a capricho entre sus amigos y electores y acribillar a impuestos y gabelas a los enemigos y neutrales, no es muy probable que los pueblos hispánicos disfruten de interior tranquilidad, ni mucho menos que la hispanidad llegue a dotarse de su órgano jurídico, porque cada uno de sus pueblos defenderá los privilegios de la soberanía con uñas y con dientes. Es seguro que mientras no se encuentre la manera de cambiar de un modo radical la situación, se irá acentuando la tiranía y el coste del Estado, y a medida que disminuyen los estímulos que retienen a parte de las clases directoras con el comercio o en la industria, llegará momento en que no habrá más aspiración que la de ser empleado público. Pero este tipo de Estado ha de quebrar, lo mismo en América que en Europa, no sólo porque los pueblos no pueden soportarlo, sino porque carece de justificación ideal. Es un Estado explotador más que rector. Antes que sucumbir a su imperio, preferirán los pueblos salvarse como Italia, o mejor que Italia, por algún golpe de autoridad que arrebate a los electores su botín de empleos públicos. Entonces será posible que prevalezca en nuestros pueblos un sentido del Estado como servicio, como honor, como vocación, en que ninguno de los empleos públicos valdrá la pena de ser desempeñado por su sueldo, porque todos los hombres capaces hallarán fuera del Estado ocupaciones más remuneradoras, y en que, sin embargo, sea tan excelso el honor del servicio público que los talentos se disputarán su desempeño y la sociedad los premiará con su admiración y rendimiento. Ese día se resolverán automáticamente los problemas que ahora parecen más espinosos. Los pequeños nacionalismos habrán dejado al descubierto la urdimbre de pequeños egoísmos burocráticos sobre los cuales bordan sus banderas. Tan pronto como el Estado botín haya cedido el puesto al Estado servicio, habrá desaparecido todo lo que hay de egoísta y miserable en el celo de la soberanía, para que no quede sino el espíritu de emulación, que no será ya obstáculo para que se entienda y reconozca la profunda unidad de los pueblos hispánicos, ni para que esa unidad encuentre la fórmula jurídica con que se exprese ante los demás pueblos, porque ya se habrá desvanecido el temor a que el gobierno de otro pueblo hispánico nos imponga tributos, y la misma soberanía habrá dejado de ser un privilegio para convertirse en una obligación. En la hora actual no parece que exista poder alguno capaz de sobreponerse al del Estado. La demagogia y el sufragio universal conducen a la absorción creciente de las fuerzas sociales por el poder público. Pero no es muy probable que los pueblos cristianos se dejen aplastar por sus estados, ni parece posible que éstos sobrevivan a su excesivo crecimiento, porque se desharán por sí mismos cuando no puedan los pueblos continuar sosteniendo sus ejércitos de funcionarios. Desde ahora mismo debieran prepararse las minorías educadas para aprovechar la primera ocasión favorable a fin de sujetar al monstruo y reducir las funciones del Estado a lo que debe ser: la justicia que armonice los intereses de las distintas clases, la defensa nacional, la paz, el buen ejemplo y la inspección de la cultura superior. Porque ese estado de las democracias, pagador de electores y proveedor de empleos, no es sino barbarie, y hay que buscarle sucesor desde ahora. Y habla del crecimiento desmesurado de los presupuestos del Estado, que llevan al aumento de la deuda, que llevan a la ruina económica y que llevan a la inflación, como está sucediendo ahora, y que llevan al déficit público y que llevan en consecuencia al final a que las clases más menesterosas sean las que paguen los platos rotos a través del desempleo y la ruina colectiva. Porque si no hay riqueza nacional, no hay que repartir más que miseria. Y parece ser que el socialismo es el reparto de la miseria, a la luz de los resultados.
Dice, es posible que el tipo de Estado esté destinado a prevalecer temporalmente en el mundo. Ello querría decir que todos los países habrían de pasar por una experiencia parecida a la de Rusia y por tristezas análogas a la de su pueblo esclavizado. Denuncia la utilización del aparato del Estado con fines de reparto de poder y, en consecuencia, el reparto de esas prebendas que denunciaba. Y dice así, termina, en la hora actual no parece que exista poder alguno capaz de sobreponerse al del Estado. Él critica el Estado en sí mismo como finalidad en sí mismo. El Estado es una herramienta, un instrumento, es una forma de gobierno, de administración, pero el Estado sobredimensionado, creado al efecto y resultado y objetivo de unos cuantos que se convierten en una oligocracia, un oligopolio para repartirse las prebendas, el dinero y meter a la nación en un proceso de descomposición, de degradación y de corrupción, pues ese Estado está alejado de las necesidades del pueblo. Entonces ese Estado es ilegítimo. Una legitimidad de ejercicio, no de origen, pero al final la legitimidad de origen, sin la legitimidad de ejercicio, no puede ser. Es ilegítima. Dice, la demagogia y el sufragio universal conducen a la absorción creciente de las fuerzas sociales por el poder político. Pero no es muy probable que los pueblos cristianos se dejen aplastar por sus estados, ni parece posible que estos sobrevivan a su excesivo crecimiento, porque se desharán en sí mismos y por sí mismos. En ese proceso estamos. Se desharán, se descompondrán, se vendrán abajo por la descomposición derivada de la corrupción. Porque en sí mismo todo eso lleva a la corrupción del Estado y por tanto a su descomposición y a su destrucción. Más tarde que pronto, eso es así. Entonces, o se le introducen aquellos elementos correctores que nos anunciaba ya Remigio Metto hace 90 años, o nos vamos al garete, colectivamente. Estamos todos en la misma nave, y la nave tiene una fuga, una entrada de agua, está entrando agua, hay que cerrar esa fuga, esa entrada de agua, ese agujero, ese canal por donde va el agua al sótano, y poco a poco vamos viendo cómo lastra el barco hacia las profundidades. Dice, desde ahora mismo deberían prepararse las minorías educadas. Habrá que educar a más gente para ello, para que no sean minorías, ¿verdad? ¿Por qué tienen tanto interés en destruir la educación? ¿Por qué tenéis socialistas, nacionalistas y manipuladores de todo orden tanto interés en que la educación se pierda en las aulas y la gente cada vez sepa menos, tenga menos cultura antropológica, menos cultura humanística? ¿Por qué? ¿Por qué queréis que la gente no sepa historia, desconozca la historia de su civilización, de hispanidad? ¿Por qué? ¿Qué interés tenéis en ello? ¿Manipular a los ciudadanos? ¿Adoctrinarles? ¿Hacerles sujeto y objeto de vuestros intereses? Y dice así, a fin de sujetar al monstruo y reducir las funciones del Estado a lo que debe ser: la justicia, que armonice los intereses de las distintas clases, la defensa nacional, la paz, el buen ejemplo y la inspección de la cultura superior. Porque ese estado de las democracias, pagador de electores y proveedor de empleos, no es sino barbarie, y hay que buscarle sucesor desde ahora.
Termina así. Ramiro de Mettu. Repito, por si no ha quedado claro. Porque esto es muy aplicable a fecha de hoy, en España por lo menos, pero también en otros países de la hispanidad, que han ido a la bancarrota por culpa de la mala praxis política y la corrupción. La corrupción, que significa la extensión sin límite del aparato del Estado para dar prebendas, beneficios y destinos a sus acólitos, y generar una servidumbre ideológica que les sirva a los intereses de su perpetuación en el poder. Poco les queda por mi parte. Porque ese Estado, repito, de las democracias, pagador de electores y proveedor de empleos, no es sino barbarie. Y hay que buscarle sucesor desde ahora. Así termina Ramiro Mettu. Qué mente más clarividente. Cómo nos describía, sin saberlo, lo que iba a ser hoy esta deriva de la democracia hacia la descomposición del país, de la hispanidad, nuestra ruina espiritual y material.